Pensaba recién mientras leía el subtítulo del tema de hoy en la lengua de la víbora, ese animal que desde siempre, ya eh, desde la mismísima creación, que ahí estaba, ¿no? Con su lengua, mintiendo, destilando veneno, ¿no? Tratando de envenenar al género humano y, y cómo nosotros, en parte, eh, el ser humano, eh, lleva en su sangre, por decirlo así, y quiero que se entienda el contexto metafórico que quiero usar, emplear, cómo el ser humano lleva parte de ese veneno, de esa inclinación, si se quiere, hacia el mal, hacia el pecado, eh, propio de ese pecado original, ¿no? Esas lenguas nuestras que son como de víbora, que siempre están tratando de eh, envenenar al prójimo. ¿De qué manera? Y con la calumnia, con las acusaciones sin sentido, el chisme, la lengua, como se suele decir, la lengua de víbora, que muchas veces anda diciendo cosas que no edifican, sino todo lo contrario, que lo que hacen es generar, como decía recién, odio, división, enemistad, que generan bueno, tantísimos problemas en el plano familiar, en el plano laboral, en el plano espiritual de la fe. ¿Cuántas comunidades divididas por un chisme? ¿Cuántas comunidades divididas, separadas, desmembradas por habladurías? Entonces pensaba en esto. Bueno, el tema de hoy, justamente el tema de hoy, se debe a esto, ¿no? A el título que tiene es que se ha de cercenar la demasía en las palabras. Vamos a leer el numeral, tiene dos numerales. El primero va a ser un poco, creo yo, oscuro, difícil. Y el segundo numeral nos va a traer toda esa luz que necesitamos para comprender lo que Dios nos quiere decir a través de Tomás de Kempis en este su libro Imitación de Cristo. Numeral 1 dice así: excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres, pues mucho estorba el tratar de las cosas del siglo, aunque se digan con buena intención. Porque prestos somos amancillados y cautivos de la vanidad. Muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres. Pero, ¿cuál es la causa que tan de gana hablamos y platicamos unos con otros, viendo cuán pocas veces volvemos al silencio sin daño de la conciencia? La razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. Y de muy buena gana nos detenemos en hablar y pensar de las cosas que amamos o sentimos adversas. Mas hay dolor que muchas veces sucede vanamente y sin fruto, porque esta exterior consolación es de gran detrimento a la interior y divina. Bueno, así inicia y finaliza el numeral 1 de este capítulo 10 del libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Muchas cosas para discernir. Voy a ir una por una. Dice, excusa cuanto pudieres el ruido de los hombres, pues mucho estorba el tratar las cosas del siglo. ¿Qué quiere decir? O sea, trata de apartarte, alejarte del ruido, del bullicio, de los comentarios, del chisme, de las habladurías de los hombres. ¿Por qué? Porque mucho estorba, o sea, porque genera estorbo
el tratar las cosas del siglo. ¿Qué son las cosas del siglo? Lo que acontece hoy. Ejemplo, en mi país, en Argentina. ¿De qué se está hablando hoy? Del dólar, de la política, de la inflación, de los problemas cotidianos, de que falta esto, de que falta lo otro, de que no llegamos a fin de mes. Y es todo problema, problema, problema. Y cada vez que hablamos, multiplicamos la angustia, la pesadez, el enojo, la impotencia por esto que no podemos resolver, o porque por qué los políticos son de esta manera y por qué no se comportan de esta otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice, a ver, qué bien estás sacando de ese diálogo. Te juntaste con un amigo, bueno, ¿de qué fuiste a hablar? ¿Qué fuiste a escuchar? Porque dice Tomás, aunque se digan con buena intención, o sea, aunque te juntes y todo eso que estén diciendo lo digan con buena intención, no te estás dando cuenta, pero eso te estorba, eso no te hace bien. Y sé que estás diciendo, pero Franco, no te entiendo. Pará, me decís que aunque se diga con buena intención, eso que estoy diciendo o eso que está diciendo no le conviene a mi alma. ¿Por qué? Paciencia. Sigue Tomás, da un paso más, dice, porque presto somos amancillados y cautivos de la vanidad. Aquí viene la vanidad. La vanidad, que la podemos encontrar en el capítulo 1 del libro del Eclesiástico, todo es vanidad, dice el escritor sagrado, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir? Esta cuestión en donde nosotros estamos siempre muy atentos en lo que sería la gloria vana, la vanagloria. La vanidad es eso, es la gloria vana, la vanagloria, el gloriarme a mí por sobre el otro. Dice Tomás, muchas veces quisiera haber callado y no haber estado entre los hombres. ¿De qué se da cuenta Tomás? Y Tomás se da cuenta de lo mismo que nos damos cuenta nosotros. A ver, fui de Martita, o fui de Juancito, o llamé a Pedrito. Y al final lo que terminé hablando, ahora, pensándolo bien, tratando de discernir el fondo o el trasfondo de la conversación, y me tengo que confesar, porque la verdad que pequé, o sea, metí la pata hasta por acá, porque terminé diciendo lo que no me convenía, opinando, hablando mal de un hermano que no estaba en la conversación, criticando, calumniando, porque muchas veces hasta uno en esa conversación que se pone candente, se dan muchas cosas. Como por ejemplo el de la vanidad, el de exaltar, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que ayer no pude ir porque yo tenía que hacer tal cosa, ¿no? Y me elevo. Me elevo a mí mismo, ¿no? Como que me quiero separar, decir, mírame, ayer no te vi, no te llamé, no estuve con vos porque estuve haciendo esto. ¿No? O porque estuve reunido con, ¿no? O porque me fui a pasear ¿no? Me fui. Esta cuestión muchas veces quisiera haber callado, dice Tomás. Dice Tomás, pero ¿cuál es la causa que tan de gana hablamos y platicamos uno con otros, viendo cuán pocas veces, esto es lo que él ve, dice, a ver, yo me miro, ¿no? Como dice San Pablo en el capítulo 12 del libro de los Romanos. Pablo dice, yo no entiendo por qué en vez de hacer el bien que quiero, termino haciendo el mal que no quiero, no lo entiendo. Y Tomás hace un paralelo prácticamente similar, donde dice, no entiendo por qué no hago silencio
para no dañar mi conciencia, para no tener culpa de haber metido la pata, como se dice acá en mi país, ¿no? De haber despotricado y dicho cosas que no tenía que decir. No entiendo por qué no me remito al silencio. ¿Por qué en vez de hacer eso termino yendo a hablar con este o con aquel si sé que eso ni me edifica, ni lo edifica, ni nos edifica? Y acá es donde viene, dice, la razón es que por el hablar buscamos ser consolados unos de otros. Y deseamos, escuchen esto, y deseamos aliviar el corazón fatigado de pensamientos diversos. A ver, ¿qué quiere decir acá? No sé si les ha pasado. Un hermano me trató mal. Un hermano me trató mal. ¿Y qué hago? ¿Qué hago normalmente? ¿Qué es lo común, lo normal? Buscar a otro hermano para ir a contarle eso que me pasó, en donde mi yo herido, ¿escuchaste? Mi yo herido, mi yo pisoteado, mi yo humillado, necesita recuperar ese lugar que yo quiero tener. Que no sé si me corresponde, pero yo quiero tener un lugar en donde yo no puedo ser menos que el otro, o yo no puedo haber recibido tal corrección. Entonces voy a buscar otro hermano para comentarle esto y en definitiva hablar mal de ese otro hermano que me humilló y tratar de demostrar que yo tengo razón, que yo no merecía y uso el yo, porque en definitiva es esto, es un yo-yo, es un yo-yo en donde está ahí metido justamente lo que dice Tomás, vanidad. La vanidad. ¿Por qué? Porque mi yo está ofendido, mi yo está herido, mi yo está pisoteado, ha sido humillado. Y yo no me merezco esto. A mí, yo que soy, ¿no? Y uno ya se pone títulos, yo que soy honesto, y yo que soy... Entonces, uno va a hablar con otros en parte para recuperar ese consuelo, encontrar ese consuelo. Y lo que busca en realidad, ¿qué es? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? ¿En realidad busca consuelo? ¿Busca aliviar ese corazón fatigado de pensamientos diversos de esta situación? ¿Buscamos eso en realidad? Dice Tomás, mas hay dolor que muchas veces sucede vanamente y sin fruto. Porque, presta atención, esta exterior consolación, o sea, esto que yo estoy buscando en un tercero, que muchas veces esos terceros ni son mi director espiritual, ni son mi confesor, ni me llevan a una mirada, a un discernimiento correcto, o sea, sino que son personas que yo elijo para que me digan lo que yo quiero escuchar. Y lo que yo quiero escuchar no me edifica. Porque si yo fui supuestamente humillado, eso es mi interpretación, ¿no? Yo fui humillado por tal persona. A lo mejor esa persona que yo sentí humillación, esa persona me hizo una corrección, quizás fraterna, en un lugar adecuado, apartado, en donde me puso los puntos sobre las íes para decirme, Franco, esto que estás haciendo está mal. Y yo soy quizás tan soberbio, tan orgulloso, tan egocéntrico, que no soy capaz de aceptar la corrección de un hermano. A mí. Decirme a mí que yo puedo equivocarme. No. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Buscamos consuelo en esos oídos que sabemos
nos van a devolver, nos van a dar una devolución acorde a lo que nosotros queremos escuchar. Y la devolución no va a ser una devolución ordenada a la verdad. Por eso dice Tomás, muchas veces esto sucede vanamente y sin fruto. O sea, no hay fruto ahí. Ahí no puede haber fruto. No puede haber fruto. De hecho, si hay fruto va a ser malo. Y dice, porque esta exterior consolación, esta consolación que yo voy a buscar de este tercero, que muchas veces ni siquiera consuela, multiplica el dolor, multiplica el enojo, porque me meten más fichas, digo, ¿no? Me llenan más la cabeza. Esta exterior consolación es de gran detrimento, o sea, no sirve para nada con respecto a la consolación interior y divina. Resumen y poniéndolo en un castellano que lo entendamos todo. ¿Qué quiere decir, Tomás? A ver, no seas tonto, no seas tonta. ¿Tuviste un problema? ¿Tuviste una situación? Hay una consolación que es la primera que yo tengo que buscar, que es la interior y a la vez divina. O sea, ¿en quién tengo que poner mi confianza? ¿En quién tengo que poner mis problemas? ¿En quién tengo que poner lo que me pasa? En Cristo. El cristiano es cristocéntrico, o sea, Jesús es eje y centro de la vida. O sea, un cristiano que ponga su fe en Juanita, en Pedrito, en Martita, está en un grave problema. Por eso hay una consolación que es superior, que es interior y divina, que se da en la adoración eucarística, que se da en la oración, que se da en la contemplación, que se da en la meditación cristiana. Aclaro el cristiano porque ya van a aparecer, ¿no?, estas corrientes orientales, hinduistas, que no tienen nada que ver con la meditación correcta y cristiana. Pero se dan ahí. Y también se dan en ciertas personas que sí son movidas por el Espíritu Santo hacia la verdad. El director espiritual, un buen confesor, un buen amigo o amiga que sí que tengan una vida de oración, una vida de práctica cristiana, que muchas veces son instrumentos de Dios para decir, mirá, yo creo que esto que vos estás viendo de esta manera, parece que lo estás viendo mal, ¿no? Enfocaste mal. Mira, porque si lo miramos desde esta perspectiva, en realidad lo que quiso decirte este hermano o esta hermana no está tan mal, no está tan errado, porque no entendiste a lo mejor lo que te quiso. Y entonces, en un discernimiento lento, preciso, concreto, serio, te van a ordenar hacia, para que vos puedas ver y a la vez aceptar eso que no querés ni ver ni aceptar, porque, repito, no lo querés ni ver ni aceptar. Muchas veces sabemos que esa corrección está bien, pero como soy demasiado soberbio, demasiado orgulloso, bueno, lo dejo ahí. ¿Por qué lo dejo ahí? Y porque ya llevamos 18 minutos y abordamos un solo numeral. Me voy al numeral 2 de este capítulo 10 del libro Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Dice lo siguiente: por eso, velemos y oremos. Velemos y oremos. No se nos pase el tiempo en balde. Podría seguir, pero voy a frenar acá y voy a hacer discernimiento de esto. ¿Qué quiere decir Tomás? Ante todo lo demás que te dije en el punto 1, dice Tomás, ¿qué tengo que hacer? A ver, porque vos dirás, ¿y cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Velar y orar. ¿Y qué quiere decir la palabra velar? Velemos, velemos. ¿Qué es cuando una persona se pasa la noche en vela? Lo que dice Jesús en el Evangelio. ¿Vieron cuando Jesús dice, estén atentos, oren
constantemente, en todo tiempo y lugar, según les inspire el Espíritu Santo. Oren continuamente, insistentemente. El velar. Habla en otro pasaje Jesús sobre la muerte, ¿no? Que es como el ladrón de la noche, ¿no? El estar atentos, el estar expectantes, el estar preparados. Velar, 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 velar y orar. Estar en esa comunión con Dios. O sea, que esta es la parte que se nos olvida. Dios es una persona. Dios no es una cosa, no es un nombre, no es una idea, no es un signo, un símbolo, es una persona. Dios existe. Te lo repito y te lo recuerdo porque a lo mejor se nos puede haber olvidado. Es una persona. Y como es una persona, Dios escucha y Dios habla. Dios instruye, Dios dialoga, Dios dirige, direcciona, propone, a veces impone para nuestro bien. Pero entonces, velemos y oremos. ¿Qué quiere decir velar y orar? Estar en diálogo con el que te conviene. O sea, ir a juntarte con Pepito que te va a llenar la cabeza así. No, hermano, no te conviene. Ponete a hablar con el que en verdad te va a dar palabras de vida eterna. ¿Que quién es? Dios. Por eso vuelvo a esto, ¿no? De que nosotros somos cristocéntricos. Jesús es el eje y centro de nuestra vida. Podemos hablar de la Santísima Trinidad, pero básicamente Dios. Por eso velar y orar, este diálogo íntimo, constante, continuo, con Dios. Que no se nos pase el tiempo en pavadas. Básicamente es lo que dice Tomás. Sigo adelante porque me detuve mucho. Dice, si puedes y conviene hablar, sean cosas que edifiquen. Bueno, qué tema, ¿no? O sea, si vas a hablar, si conviene hablar, dice, si puedes y conviene, esa palabra subrayala. Si conviene, digo esto porque muchas veces hablamos cosas que no convienen. ¿Y cuánto nos gusta y nos interesa decir eso que sabemos que no edifica, que sabemos que destruye, que sabemos que divide, y lo decimos, y lo sostenemos, y lo aplaudimos, y lo publicamos, y lo compartimos? Si puedes, si conviene hablar, sean cosas que edifiquen. O sea, esto que vas a decir, a ver, esto que vas a decir, antes de decirlo, pénsalo, ¿qué va a lograr? ¿El bien común? ¿O va a destruir, va a dividir? Sigo adelante. La mala costumbre y la negligencia de aprovechar ayudan mucho a la poca guarda de nuestra lengua. Bueno, lo decía en el inicio, ¿no? Más de una vez sería buenísimo al cristiano que le aten la lengua, que le pongan un cierre en la boca y allá al final al cierre un candado, ¿no? Para que no pueda decir nada. La mala costumbre y la negligencia, eso es algo que lo voy a subrayar. ¿Qué quiere decir, Tomás, con el tema de la mala costumbre y la negligencia? ¿Qué quiere decir? Los malos hábitos, esto que se ha generado por una cuestión cultural o por una cuestión de hábitos, ¿no? Me junto siempre con Martita, tomamos mate, acá en Argentina es algo muy normal, en otros lugares será el té o será el café. Nos juntamos, la cuestión es juntarse para, sacarle el cuero, como se dice en Argentina, o en otros países será para, criticar a quien sea, no importa. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Te enteraste de que fulano de tal le metió los cuernos, como se dice normalmente? Me da vergüenza hasta hacer el signo, pero se dice con tanta frecuencia y con tanta normalidad, con tanta naturalidad. ¿Te enteraste? Y esas juntadas
esos encuentros, muchas veces son para destruir la fama del prójimo. O sea, ahí no hay edificación alguna, ahí lo que hay es destrucción, división, enemistad, veneno. ¿Y por qué? La lengua. La lengua. La lengua. Dice, pero no poco servirá para nuestro espiritual aprovechamiento la devota plática de cosas espirituales, especialmente cuando muchos de un mismo espíritu y corazón se juntan en Dios. Y acá esta es la frutilla del postre. Quizás no lo entendiste. ¿Qué dice Tomás? Dice, a ver, no. No estás entendiendo lo verdaderamente esencial en la vida espiritual de un cristiano. Y en la vida social. ¿Qué te conviene a vos que estás mirando este contenido? Y de hecho, digo, si lo estás mirando es porque, al igual que yo, querés ser santo. De hecho, en mi caso es el deseo de un corazón que quiere vivir bajo la gracia de Dios, en este llamado vocacional común para todos, gratuito, don de Dios, que se nos entrega ahí para que todos alcancemos. Todos estamos llamados a ser salvos, al conocimiento pleno de la verdad, y a llegar algún día a la gloria eterna del cielo, que es a través de la santidad. ¿Cómo se logra, Franco? En el día de hoy, Tomás de Kempis nos da un consejo. A ver, ¿te gusta hablar? Te gusta hablar, ¿no? Tenés la lengua así de larga, te gusta hablar. Bueno, mira, si te gusta hablar, júntate a platicar, a hablar cosas espirituales. Cosas espirituales. ¿Pero y de qué voy a hablar, Franco? Del amor, de la paz, de virtudes. No, pero eso es aburrido. Problema tuyo, hermano. Problema tuyo. Si no encontrás en eso un tesoro, es un problema tuyo. Tenés un gravísimo problema. Tenés un gravísimo problema. Lo que verdaderamente te edifica, y esta es la enseñanza de hoy, es juntarte con una persona o con personas que se juntan en un mismo espíritu, dice San Pablo. Se junta San Pablo. Bueno, San Pablo también lo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 4, lo recuerdo acá. Pero Tomás dice, estamos tratando de discernir este capítulo 10 del libro Imitación de Cristo de Tomás. ¿Qué dice Tomás de Kempis? Lo que te aprovecha a vos, si te gusta mucho hablar, juntate con personas que se unan en un mismo espíritu y corazón, para hablar de cosas espirituales. O sea, juntate en Dios. ¿Qué quiere decir juntarme en Dios? Ya lo decía Jesús, ¿no? Donde dos o más personas se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estaré. Promesa de Jesús. Y Jesús la cumple. ¿Qué quiere decir? ¿Te gusta hablar? Busca verdaderos hermanos que quieran hablar de cosas espirituales, en donde yo pueda unirme en un mismo espíritu y corazón. Porque si no, de lo contrario, es real. Te estás uniendo con personas que tienen un mismo espíritu y corazón, pero que no es de Dios. Es del demonio, del diablo. Pero Franco, ¿qué está diciendo? Claro, si yo me junto todos los días con personas que coinciden conmigo para criticar, para blasfemar, para condenar, para chismosear, o sea, ni hablar que esas personas tienen un mismo espíritu y un mismo corazón que yo, y ese hábito de hablar, el espíritu que habita en ese entorno, y no es el Espíritu Santo. Ahí no está Jesús.
Ahí no está Jesús. Quien está ahí es el demonio, que está destilando veneno para destruir la reputación de un hermano, para dividir comunidades, para dividir matrimonios, para dividir hermanos, para generar odio en vecinos, en hermanos de la parroquia. Entonces, nos juntamos en un mismo espíritu. Bueno, pero a ver, el espíritu con el que nosotros nos juntamos, ¿cuál es? ¿El Espíritu Santo o es el espíritu del demonio? Son dos espíritus abismalmente distintos. En uno habita la paz, la comunión, el amor, y en otro, división, 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 división y división. O sea, es imposible unir estas dos cosas. Es como el agua y el aceite, es como la luz y la oscuridad. Es imposible. Entonces, si querés verdaderamente, si te interesa mucho hablar, si tenés mucho tiempo y no te gusta rezar, no te gusta hablar con Dios, no te gusta, no necesitas hablar con otra persona, bueno, elegí, genera un buen hábito con un hermano que tenga ganas de hablar de Dios. Cosas que te lleven a la unidad, al amor, a la paz. Bueno, llegamos a los 30 minutos que siempre prometemos cumplir con ustedes. Hoy es martes, lunes no pude cumplir, tuve cosas que hacer también para el Señor. Él sabe que estuve haciendo cosas para Él y para la iglesia, y por eso no pude cumplir con ustedes. Espero que esto de hoy les sirva. A mí en lo personal me sirve y mucho. Como digo siempre, este contenido primero lo hago para mí. Yo soy el primero que se beneficia de esto. Por eso quiero que lo compartas, que le pongas me gusta. Esto es necesario porque esto es un llamado para todos. No hay persona que diga, no, pero esto a mí no me interesa, esto a mí no me sirve, esto a mí no me toca, esto no es para mí. ¿Cómo? No hay ser humano que no necesite escuchar esto. O sea, todos estamos llamados a lo mismo, ser santos. Por esto te invito a que lo compartas, a que le pongas like, que te suscribas y que digas o empieces a decir conmigo, quiero ser santo. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Chao.